Rusia se define por su geografía. El tamaño es su rasgo más distintivo, un rasgo que al mismo tiempo es una ventaja y una desventaja. Gran parte de su territorio es indefendible. No hay montañas, océanos o desiertos que separen su núcleo demográfico de sus rivales. Rusia tiene salida hacia todas direcciones, pero teniendo en cuenta que la nación abarca 11 zonas horarias y casi 200 minorías étnicas, la gestión del territorio es un auténtico reto. Mantener la geografía unida desde Kaliningrado hasta Vladivostok requiere de fuerza y riqueza. Por su propia naturaleza, el tamaño del ejército ruso y el aparato de inteligencia tienen que coincidir con el tamaño de su territorio. Y la historia de cómo evolucionó la máquina del gobierno ruso también explica por qué no puede convertirse en un estado democrático teniendo en cuenta su actual configuración territorial. El despotismo parece estar incrustado en la geografía rusa, y es el implacable poder de la geografía lo que determina el carácter y las virtudes de un pueblo o la falta de ellas. Antes de comenzar, no te olvides de apoyar el canal con un like si te gusta el contenido que compartimos normalmente. De esta forma, nos ayudas muchísimo. Mil gracias. La vida era dura en el siglo XIV, especialmente en la proximidad de Moscú, ya que solamente había dos cosas que eran viables para el comercio: los esclavos y las pieles. Sin embargo, la conquista mongola de Kivon Rus aisló a Moscú del mercado de esclavos del Mediterráneo, dejando las pieles como el único producto de exportación disponible. Así pues, para dominar el comercio de pieles, Moscú se expandió hacia el norte, pero estas expansiones no fueron adquisiciones hostiles, sino que los moscovitas presionaron a sus enviados en los tribunales de las provincias vecinas, formando oficinas de coalición que luego se anexaron diplomáticamente. Fue una política de poder blando que tardó más de un siglo en tomar forma. De manera lenta pero contundente, las ciudades medievales de Pskov, Novgorod, Smolensk, Vyazma, Rajev, Mazaisk y muchas otras quedaron completamente alineadas a la nueva forma rusa de proceder. Los reinos medievales eran más como conglomerados de diversos territorios, y eso es también lo que era Moscú. En 1480, después de integrar los últimos reinos esclavos cercanos, Moscú comenzó a poner el foco en las tierras fértiles del sur, que estaban gobernadas por la Horda de Oro. La piel era un producto valioso, pero para crecer en tamaño y fuerza para sellar a Moscú como una potencia, se necesitaba la agricultura. Los agricultores eslavos necesitaban establecerse en las fértiles tierras de cultivo del sur, en el río Oka. Para conseguirlo, los moscovitas debían echar a la Horda de Oro del territorio. Así pues, después de algunas hostilidades de ida y vuelta, la Horda de Oro terminó cediendo y en su lugar nacieron varios reinos, incluido Kazán, Astracán, Crimea y Sibir. Los enviados moscovitas actuaron rápidamente y entraron en las cortes de los reinos tártaros. En las décadas posteriores, los de Moscú ganaron influencia dentro de los tribunales tártaros, erosionaron lentamente sus poderes soberanos, designaron regiones y magistrados, y socavaron sus defensas estratégicas hasta que finalmente decidieron abolir su autogobierno y masacrar a las poblaciones civiles. Al conquistar el reino tártaro de Kazán en 1552, Moscú se transformó en un imperio de pleno derecho, junto con todas sus responsabilidades. Kazán estaba situada cerca de la confluencia de los ríos Volga y Kama, de manera que controlando Kazán, Moscú podría expandirse por el río Volga hacia el Mar Negro y el Mar Caspio, y después subir por el río Kama hasta los montes Urales. Sin embargo, a medida que Moscú se transformaba, en Rusia el poder de la monarquía estaba centralizado. Esto tuvo un coste tremendo para la población civil. Para vigilar a la nobleza, el zar estableció el Opritsnik en 1565. Fue la primera policía política en la historia de Rusia. Incluso se utilizó esta operación para socavar la influencia de la nobleza y controlar las nuevas rutas comerciales emergentes que pasaban por Kazán. Cualquier persona o familia que representara ni que fuera una amenaza remota era eliminada de manera rápida y contundente. El Opritsnik funcionaba tan bien a la hora de intimidar a la población que los líderes rusos posteriores siguieron empleándolo, y a medida que el centro económico de Rusia se desplazó al sur y al este, la policía política, para entonces reformada y ampliada, se volvió indispensable para mantener el imperio unido. Desde 1551 hasta el 1700, Rusia creció en 35.000 kilómetros cuadrados por año, o lo que es lo mismo, una Bélgica al año. Sin embargo, a medida que Rusia crecía, hizo nuevos enemigos en todos frentes. Hacia el oeste estaban los suecos, los polacos, los prusianos y los alemanes.
mientras que en el sur estaban los turcos, los tártaros, los kozaks y las tribus caucásicas. Rusia era extremadamente vulnerable a una invasión terrestre coordinada, especialmente porque su territorio era en su mayoría plano. Lo que siguió fue un periodo de guerra total en que Rusia luchó contra poderes rivales en múltiples direcciones. Era conquistar o ser conquistado, y mientras Rusia se volvía más segura cuanto mayor era, surgió una problemática inesperada. Los nuevos territorios del sur y el este tenían poblaciones étnicas y religiosas muy diferentes que no eran leales al zar, y las potencias rivales explotaban repentinamente la lealtad de estas minorías. Para incorporar nuevos territorios al imperio, el liderazgo ruso trató de restablecer la composición étnica religiosa de las regiones a través de deportaciones masivas, genocidios y diversos programas. Aún así, Rusia no pudo borrar o pacificar por completo las poblaciones indígenas. Para mitigar la amenaza y hacer cumplir la autoridad sobre los nuevos territorios, los rusos transformaron la policía política en una red masiva de seguridad que le otorgaba cada vez más responsabilidades. La red de inteligencia rusa se convirtió en un componente esencial que mantuvo a Rusia unida. Los crímenes se cometieron en nombre del imperio. La única breve excepción a la historia de opresión de Rusia fue en la década de 1990. El último líder soviético, Mikhail Gorbachev, y el presidente ruso Boris Yeltsin encabezaron un proceso de democratización. El Kremlin renunció a su monopolio sobre el poder político y las personas en Rusia tomaron el control de sus vidas. Sin embargo, en lugar de liberación, un sentimiento de pérdida se instauró en la mentalidad nacional. La transformación caótica de la economía, al pasar de una economía marcada por el comunismo a un libre mercado capitalista, dejó atrás a grandes segmentos de la población rusa. Millones se hundieron en la pobreza, y la situación empeoró tanto que en 1993 una coalición de nacionalistas y comunistas se rebelaron contra todas las reformas económicas. Surgió una crisis constitucional entre el presidente y el parlamento. Para impulsar sus reformas económicas, Yeltsin trató de disolver el parlamento, pero en respuesta, el parlamento declaró como nula y sin efecto su decisión y además lo acusaron. Al mismo tiempo, las provincias constituyentes presionaban cada vez más por una mayor soberanía del Kremlin. Para entonces, Rusia tenía unas pocas docenas de entes federales, incluidas repúblicas, autonomías y territorios, cada uno de los cuales albergaba distintas etnias. En el sur de Rusia, la pequeña región de Chechenia proclamó la independencia absoluta. Las cosas se estaban moviendo rápido, demasiado rápido. La ansiedad comenzó a apoderarse del Kremlin. Años antes, la Unión Soviética se había desintegrado en 15 repúblicas. Ahora parecía que la democracia, con sus derechos de las minorías, empujaba a Rusia hacia otra desintegración. Nada menos que 21 repúblicas, 4 autonomías y 9 territorios estaban al borde de la secesión y la existencia de Rusia estaba en peligro. Aparentemente, Rusia podía recurrir a la democracia, pero no con su configuración territorial existente. La elección se redujo a la seguridad y el territorio, frente a la libertad y la prosperidad. El Kremlin volvió a sus viejos hábitos y optó por lo primero. Yeltsin fortaleció su autoridad ejecutiva al regresar a la violencia masiva como medio de organización política. Bombardeó el parlamento y luego ordenó la brutal invasión de Chechenia. Después, Yeltsin dejó la situación en manos de su sucesor elegido a dedo, Vladimir Putin. La democracia como organización política se consideró demasiado arriesgada, por lo que Putin inventó su propia democracia soberana. El nuevo sistema político tenía todos los méritos de una democracia, incluyendo un parlamento bicameral, una corte suprema y una multitud de partidos políticos. En la práctica, sin embargo, el sistema de Putin permitió que el partido gobernante Rusia Unida asumiera el papel que alguna vez había jugado el Partido Comunista durante la época soviética. La democracia soberana apeló a la nostalgia imperial del público porque propugnaban la dominación sobre los demás. Al igual que las filosofías rusas históricas habían estado obsesionadas con los fantasmas postimperiales, el liderazgo ruso y también los nacionalcomunistas, eurasianistas, conservadores y algunos liberales creen que la democracia al estilo occidental es imposible para Rusia. Esta creencia compartida es el resultado de la historia. Para mantener la geografía desde Kaliningrado hasta Vladivostok se requieren responsabilidades específicas tan contundentes como las actuales. Por lo tanto, podría decirse que el despotismo es parte de la geografía de Rusia. Una vez más, si consideramos que Rusia está enganchada al despotismo, que tenga democracia y que cada persona pueda tener una libertad comparable a la occidental, es simplemente una utopía.
Si te ha gustado el vídeo, nos apoya muchísimo si le das al like y te suscribes al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por seguir Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.